Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano, señor de la Cruz. Bueno, mire, otro tema del COVID, Miguel, el impacto que ha tenido en las escuelas. Salud Pública insiste en que las escuelas son seguras. Vacía las escuelas hoy por segundo día. El Ministerio de Educación insiste en que sí. Y el presidente también dice que sí, que las escuelas son seguras. Pero el que manda la gente a la escuela, a los maestros, dice que es no. la ADP y dice que no. Unos no han ido acogiéndose al llamado y los demás porque están infectados por el virus. Pero la realidad es que en las escuelas públicas la asistencia es muy baja con relación a lo que es regularmente, y en algunos colegios privados también se ha reducido por lo menos a un 70 o un 60%. Es decir, en una aula de los colegios clase media, donde habían 30 estudiantes, fueron 20, 25. Entonces, realmente... No, en los colegios se entiende la asistencia, sí, un poquito más elevada. Pero se ha reducido con relación. Algunos colegios le han comunicado a los padres en reuniones esta semana que solamente van a tener 2 días de manera presencial en las aulas. Esto por 1 o 2 semanas ante el incremento de contagios y para evitar la exposición de los niños, muchos niños en las aulas, los recreos, los transportes y todo lo demás. Y entonces lo que están haciendo algunos colegios es solamente tener 2 días presenciales y alternar los grupos en la presencialidad, y a los demás entonces impartirle clases de manera virtual. Entonces, pero al fin y al cabo se está haciendo lo que dice la ADP. Si no había condiciones, ¿por qué no retrasar eso que sea el producto de un acuerdo? Vamos a ver cuál es la realidad de la asistencia en las escuelas con esta historia. La Escuela República de Costa Rica, donde este martes se celebró el acto de reinicio del año escolar 2021-2022, lució desolada este miércoles producto de la inasistencia de los maestros y alumnos en atención al llamado de la Asociación Dominicana de Profesores a no iniciar la docencia de manera presencial y al alto índice de contagios de COVID-19. La directora del centro, que acoge el 55% de los estudiantes del sector Los Ríos, asegura que pese a la poca presencia de alumnos, se ha iniciado el calendario escolar de manera asincrónica y sincrónica. Realmente aquí en nuestra escuela estuvo el 100% de nuestros maestros, y el día de hoy no están todos, pero sí hay aquí maestros que están trabajando con los estudiantes. El panorama se repite en la escuela primaria Aruba, donde menos de un 2% de la matrícula estudiantil y profesores acudieron al centro. Entendemos que sí, que ha sido producto de la situación sanitaria. Muchos padres tienen el temor de que sus niños se vayan a contagiar. En la escuela Benito Juárez se inició la docencia solo de manera virtual, ya que unos 10 maestros están afectados de COVID. Lo que estamos haciendo es que como la educación no se puede detener, estamos trabajando desde casa con los estudiantes. Gracias a Dios que ellos tienen su dispositivo, su tablet, que les suministró el ministerio. Según la Asociación Dominicana de Profesores, no será hasta el 31 de enero cuando los maestros se reintegren a las aulas de manera presencial. Jonan González, EN Televisión. Bueno, ahí está la realidad de la situación de la asistencia de estudiantes en las escuelas públicas. Vamos a ver el llamado que hace el presidente a los maestros para que se reintegren a sus labores. El presidente Luis Abinader fue invitado hoy mismo, en donde habló sobre diversos temas. Aprovechó para llamar a la Asociación Dominicana de Profesores a que se integre a la docencia, ya que es imposible la inmunidad de rebaño debido al alto contagio de la variante Omicron que provoca ausentismo laboral. Que piensen en el país y que nos olvidemos de la política. En lo que tiene que ver con el COVID. Todos los estudios están hechos, todos,
con la excepción de 2 instituciones, todas las asociaciones médicas, incluyendo el Colegio Médico, están a favor de las clases presenciales. Pero además, internacionalmente se está demostrado que donde más seguros están los niños es en las escuelas. Asimismo, el presidente Abinader dijo que será modificada la resolución que limita acceso a las pruebas PCR. Nosotros tenemos datos que una sola persona se ha hecho 40 PCR en un año. Entonces, no se puede tampoco. Porque entonces tú tenías también que tener alguna limitación. Entonces, ese fue el tema. Entonces hay que buscar también una forma de que la población pueda hacerse las pruebas, pero bajo algún nivel de orden, sin exagerar. En el ámbito político, el presidente Luis Abinader reiteró que no es tiempo de poner en el tapete el tema de la reelección. Yo repito hoy que no es tiempo de hablar de reelección. Y lo dije hace un tiempo, que eso dentro de 2 años y medio, y todavía falta, cuando yo lo dije, todavía falta año y medio. Entonces, como en año y medio yo vengo y hablo. En otro de los temas tratados por el presidente Abinader en hoy mismo fue el de los combustibles y manifestó que es imposible seguir subsidiando los carburantes. Dejó entrever que tomaría acciones legales contra quienes han difundido la especie de que un cuñado suyo es suplidor del Estado. Jennifer Peña, EN Televisión. Bueno, ahí está el llamado del presidente. Evidentemente es la posición del gobierno. Hay que ver si la ADP va a flexibilizar, por lo menos ya esta semana se está terminando. La ADP había pedido 1 o 2 semanas. Hasta el 31. Hasta el 31 de este mes y esperar a ver cómo evolucionaba, ¿verdad? El asunto de los contagios, pero las autoridades del gobierno dijeron que no y los sectores privados también de la educación dijeron hay que abrir las escuelas. Y evidentemente pues ahí viene la incertidumbre de los padres, maestros infectados, la ADP que se opone, el pulso político, quién tiene más poder y quién tiene la razón, y ahí nos perdemos en la nebulosa. Sí, es un tema que siempre genera debate y por ejemplo a mí la opinión de los grupos económicos no me afecta o no le hago mucho caso porque por ejemplo si tú te vas a una escuela de Pedernales, no es la condición de una escuela de aquí. No, jamás en la vida. E incluso tú viste un informe que da Visión Mundial. World Vision. Más del 80% de los no pueden pagar cubrir el internet. El 80% de los dominicanos, porque no es de otro país que están hablando. 80 de cada 100, para que usted entienda bien. 8 de cada 10. Y todos los gobiernos, ya, porque no nos vaya a politizarse, así que fue en él. El Danilo hizo la que si yo qué vaina, el primero que comenzó fue Leonel con eso. Dice la que si yo qué digital, que si yo qué, que batatín. Cada gobierno lo veo con un espectáculo del asunto digitales. Y mira qué dice ese estudio de Visión Mundial. El 80%, es decir, ¿qué te está diciendo a ti? Que en la Loma Apolinar Perdomo no es verdad que esto funciona, hermano. Entonces lo que pasa es que regularmente, y ahí es que se impone la cosa, Miguel, quienes imponen los criterios y el sendero de la sociedad son la clase dominante y los que manejan los tinglados del poder. Se está dando... ¿Tú entiendes? No, yo siempre he estado claro en eso. Qué bueno, qué bueno. Patria o muerte. Bueno, dicen los hermanos cubanos de la Nueva Habana y la Nueva Cuba, patria o vida. Bueno. Mire, el Colegio Médico Dominicano saluda la decisión del gobierno de aumentar las pruebas para detectar las pruebas de COVID y las nuevas iniciativas para combatir la pandemia. Vamos a ver esta historia. El doctor Zenén Cava manifestó que la decisión del presidente Luis Abinader, que manda a modificar la resolución que limita la cantidad de pruebas PCR por año, viene a reivindicar una demanda del Colegio Médico Dominicano desde que en abril del año pasado la CISALRIL condicionó y redujo a una sola la cobertura de dicha prueba. Pero el hecho de que se le permita a la gente hacerse 2 o 3 o más PCR, tanto como sean necesarios, es importante. Sobre todo en estos momentos que los contagios han aumentado y la demanda, por ende, se ha disparado. De pruebas PCR. Sobre todo ante esta situación de pandemia que debe estar en una etapa llegando a la cúspide del contagiado, donde hospitales de niños y hospitales de salud pública todos están con más del 50% de las camas de cuidados intensivos y con más del 40% de las camas en sentido general de COVID ocupadas. De
acuerdo al presidente del gremio médico, dicha disposición solo puso en condiciones de mayor vulnerabilidad a aquellas personas que no cuentan con los recursos para pagar una prueba PCR, que a nivel privado tiene un costo superior a los 3.000 pesos. En ese momento en que la gente tiene que acudir a hacerse una prueba de laboratorio costosísima, obviamente que pone a los dominicanos en una situación de muchísima mayor vulnerabilidad, porque su salario que debe servirle para comer, para pagar las casas, para los estudios, tienen que dedicarlo a pagar pruebas que son altamente onerosas para su bolsillo. Por otro lado, el doctor Cava entiende que con su llamado a no integrarse a las aulas para la docencia presencial, la Asociación Dominicana de Profesores falta a la responsabilidad colectiva de suponerse a la pandemia del COVID-19. Expresó que ese 80% de profesores que asegura el presidente de la ADP están contagiados no adquirieron el virus en el entorno escolar. ¿Cuál será su excusa para que ahora este lunes ellos no vayan a la escuela? De ese 80% que se contagió y que ya va a estar asintomático y no contagiando. ¿Cuál es la excusa para seguir al 31? Entonces no hay razón de ser a este llamado. Yo lo dejo hasta ahí porque yo no voy a entrar en debate, eso es un sindicato, esto es un colegio, entonces rigen por estudios científicos. El presidente del Colegio Médico Dominicano indicó que pese a que el sector salud ha sido el que se ha llevado la peor parte en esta pandemia con miles de profesionales del área contagiados y hospitales en malas condiciones, ha decidido seguir adelante en esta lucha y no dar la espalda como lo ha hecho la ADP. Desde el Colegio Médico Dominicano, Rosalba Escalante, EN, Televisión. Gracias, Rosalba, por tu reporte. Mire, en la entrevista que concedió el presidente Luis Abinader a los hermanos y colegas y amigos de hoy mismo en Color Visión, el presidente le volvieron a tocar el tema de la reelección y él volvió a insistir de que por ahora él no va a hablar del tema de reelección, aunque hay grupos y sectores de su propia casa y en sus alrededores que hace tiempo que ya montaron la fiesta. Sí, sí. Y están tocando algunos bueno, números, ensayando. ¿Sabes cuando los combos están ensayando? ¿Verdad? Sí, bueno. Los ensayos son para montar, entonces los ensayos, montando los temas. Están montando los temas. Sí, así es. Para cuando arranquen está afinadito. Y entonces. Bueno, el tema es que el presidente dice que todavía no es el momento, no es que no se va a hablar de reelección y de que él no va a reelegirse. Exacto. Él está diciendo que es muy temprano, pero vamos a ver lo que él dijo en hoy mismo ahí. Entonces, yo he tenido siempre una política de comunicación sin tener ningún tipo de compromiso. Yo repito hoy que no es tiempo de hablar de reelección. Y lo dije hace un tiempo, que eso dentro de 2 años y medio y todavía falta, cuando yo lo dije, todavía falta año y medio. Entonces, como en año y medio yo vengo y hablo. Ahora, presidente, en el caso de la reelección, en caso de que usted contemplare presentarse, ¿estaría usted en la intención de modificar leyes o crear un escenario, digamos, donde esos vicios que denunciaban tanto desde la oposición entonces, que tiene la reelección, la inequidad, el uso de fondos públicos en campaña, puedan limitarse o contenerse o eliminarse en caso de que usted se presente a la reelección? Yo pienso que eso es parte de lo que tenemos que discutir en la ley electoral y especialmente en la electoral, porque la de partido tiene que ver con el funcionamiento de los partidos. Yo pienso que eso está ahí para realmente, pero también los organismos tienen que actuar, porque incluso a la Junta le daban, tenía capacidad constitucional de accionar. Freddy Sandoval, don Freddy. Perdón, a la Constitución presente. El caso. Bueno, ahí está el tema, ese tema da mucho que hablar. Mientras el presidente decía eso en el programa, en el Congreso, algunos de sus seguidores decían que no, que el presidente tiene que desde ya arrancar y montar su reelección porque ha hecho un trabajo extraordinario y el pueblo así lo reclama. Dicen ellos. Dicen ellos. Sí, sí, los diputados. Eso históricamente ha sido así, eso le pasó con Leonel, le pasó a Hipólito, pero Hipólito fracasó. No, y eso es parte del del guión, como yo digo. Y regularmente el ciclo serían 8 años. Regularmente es así. Exceptuando que los gobiernos se deteriora en un nivel tal que le pase como le pasó a Hipólito Mejía, donde no hubo posibilidad de repostularse. Bueno, después de esa debacle económica sí, y esa segunda mitad de gobierno,
Eso se llevaba a cualquiera. Óyeme, cuando la realidad económica es la de los pueblos, ahí no hay forma. Mire, no hay una forma. Cuando se golpea, se lastima el bolsillo del ciudadano, su economía, y se toca su estómago, no hay para nadie, hermano. Eso tumba al gobierno más fuerte y provoca las revoluciones más desastrosas. Eso es así. Tú le puedes hacer mucho bulto a la gente, pero cuando la situación económica lo golpea, no hay forma. Tú puedes buscarte el tipo una estrella en marketing, pero el marketing y el marketing político y la estrategia política y la comunicación van basados en un discurso, en una historia de verdad. Mire, dicen algunos de sus colegas periodistas que el presidente fue al programa de hoy mismo a responder un rumor. ¿A lo del cuñado? Sí, el rumor del cuñado, que si era contratista, que si estaba nombrado porque participó en una reunión con la vicepresidenta y el gabinete de salud. Vamos a ver lo que dijo el presidente respecto a los rumores y cómo reaccionó, porque una cosa es lo que se dice verbalmente y otra cosa también el mensaje que se transmite. El lenguaje no verbal. Lenguaje corporal no verbal. Una de las cosas que a veces uno pregunta si vale la pena estar en política son esos inventos. En el año, a finales del 2020, parece que mi cuñado fue a una reunión, yo ni sabía nada de eso, yo me entero ahora a una reunión que había o se encontró de manera casual en una reunión sobre los temas de los hospitales. Y él como ingeniero le dio algunas ideas, como yo tengo mucha gente de manera honorífica que yo lo consulto. Se aclaró que era honorífico. No, bueno, pero ni siquiera está nombrado honoríficamente, sino que él no tiene ningún tipo de función en el gobierno. No sé por qué, un año o 2 meses después, salieron con eso, que es absolutamente falso. Si nosotros nunca tuvimos negocios ni contratos con el gobierno, lo vamos a tener ahora, por Dios. Eso es un disparate. De esos inventos más, y yo pienso que no deben quedarse tampoco así. Yo pienso que también. Bueno, importante es lo que iba a decir el presidente ahí, porque ahí el presidente decía, lástima que el tiempo ya se nos fue, que tiene que tener consecuencias judiciales, sí, los autores de ese rumor. Yo te voy a decir una cosa, es decir, la libertad de expresión es un derecho que uno tiene, pero también la gente tiene que ser cuidadoso con lo que dice. No, con lo que Aquí dice, hay claro. gente que meten a todo el mundo en el mismo saco y todo el mundo un ladrón. No, y se inventan historias y demás, claro. Y si no lo es, no lo es. Y si hace negocio con el Estado, lo hace porque también el Estado no es de Luis Abinader. Aunque está tu cuñado, y si él tiene empresa, la tiene. Y si es legal. Bueno, claro. Porque el secretario administrativo de la presidencia está ahí y dice que no son su negocio, sino de su familia. Bueno, eso no, señores, así concluimos en Primer Plano. Nos vemos mañana. Hasta mañana.